Buenos días, ¿cómo están, hermanos? Un gusto saludarles aquí en este medio de comunicación como lo es Radio Advenimiento y Advenimiento TV. Sean bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática. Voy a desarrollar el estudio ahora con mi esposa María Elena. Buenos días. Buenos días, pastor, y buenos días a toda nuestra audiencia, tanto televidentes como radio oyentes. Sean todos bienvenidos a este maravilloso estudio. Esperamos ser bendecidos con esta palabra. Que el Señor les bendiga y sean todos bienvenidos. ¿Oramos? Claro, pongámonos de rodillas para orar. Bendito y eterno Padre Celestial, muchas gracias le doy, Señor, en esta mañana por el privilegio que nos da, Señor, de la vida. Muchas gracias, Padre, porque es en este tiempo, Señor, de verdad que es preciosa la vida. Debemos, Señor, de estar agradecidos por eso, Señor. Amén. Querido Padre, muchas gracias por todas las bendiciones que nos ha dado hasta aquí. Gracias por sus cuidados, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ver su misericordia con nosotros, Señor, en cada momento, protegiéndonos de tantas cosas malas que están pasando en este mundo. Querido Dios, en esta hora pido una bendición muy, pero muy especial por todos los amigos y hermanos que están escuchando, Señor, esta lección. Que tú los bendigas, Padre Santísimo, que les ayudes en sus necesidades. Hay mucha gente enferma, Señor, que se ha contagiado con ese virus, pero Padre, les suplico que por favor su mano sanadora pueda estar con ellos. Yo sé, Señor, que hay gente que no tiene trabajo, que por favor, Señor, pueda proveerles para todas sus necesidades, Señor, y que sobre todo, Padre, puedan confiar en ti, Señor, sabiendo que eres el único quien va a ayudarnos en todas nuestras necesidades. Querido Padre, ahora suplico de su presencia en este estudio, que su Espíritu Santo se manifieste con nosotros, Señor, y que cada día al estudiar su santa palabra podamos, Señor, ir siendo transformados en nuestra forma de vida, en nuestro carácter, Señor, para que un día, Padre, podamos llegar a reflejar verdaderamente, Señor, tu carácter o ser transformados, Señor, en nuestra forma de vida. Muchas gracias, Señor bendito, por amarnos. Quédese con nosotros, que su Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana vamos a estudiar acerca de la rebelión de Coré, Datán y Abiram y todos aquellos que se les unieron. María Elena, ¿qué te parece si lees el versículo de memoria? Claro, lo encontramos en el libro de Números, capítulo 16, versículo 2, y nos dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre. Se levantaron contra Moisés. Así que otra revuelta. Otra revuelta. Otro momento, hermanos, de rebelión contra el siervo del Señor. Sí. Interesante. Pero María Elena, ¿será que esta rebelión va a ser diferente a las otras? ¿Qué dice la cita del Espíritu Profecía? Vamos a ver qué nos dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 417. Y nos dice: las rebeliones anteriores no habían pasado de ser meros tumultos populares, nacidos de los impulsos repentinos del populacho excitado. Pero ahora, como resultado de un propósito obstinado de derrocar la autoridad de los jefes nombrados por Dios mismo, se tramó una conspiración de hondas raíces y grandes alcances. Interesante. Era algo más serio, mucho más serio de las que habían sido antes. El don profético lo clasifica como una conspiración de hondas raíces y grandes alcances. Bueno, para ver ya la conspiración completa o tener el cuadro completo de dicha conspiración, pues bajo ese título, este día domingo, la lección nos pregunta: ¿qué conspiración se desarrolló entre los israelitas mientras estaban resentidos por la decisión del Señor de que debían deambular por el desierto durante 40 años? ¿Y quiénes fueron los principales conspiradores? Tremendo. Vamos a ver esto, hermanos, a leer esta historia siempre en el libro de Números, capítulo 16, versículos del 1 al 3, para ir entendiendo mejor la historia. Y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés
con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Y tú crees que verdaderamente, como dijeron ellos, toda la congregación son santos? ¿Realmente eran santos? Bueno, en cierto modo sí, porque en el libro de Éxodo 19:6 nos dice que Dios los había preparado a ellos como un linaje escogido, un sacerdocio santo. Entonces ahí podemos ver que los motivos del Señor era de que su sacerdocio fuera santo, dedicado especialmente para Él. Entonces, en cierto modo, eran santos. Era algo especial, apartado. Bueno, toda la congregación era un pueblo único peculiar, especial, elegido por Dios. Claramente eran un linaje escogido. Y podríamos decir que estos rebeldes tenían razón cuando decían de que la congregación era santa. Es más, anteriormente, cuando se ofrecía sacrificio, era el padre de familia el que lo ofrecía, era el que hacía el papel de sacerdote. En cierta manera, pues tenían razón al decir que toda la congregación, todos ellos eran santos, y que en medio de ellos está Jehová, decían. Pues lógico, el tabernáculo estaba en medio allí de todo el campamento. Pero, ¿qué era entonces lo malo aquí, María Elena? Bueno, según lo que hemos leído, hermanos, resulta que Coré, pues básicamente era de la tribu de Leví, que ellos ya habían sido apartados para el sacerdocio. Y luego cuando leemos las Sagradas Escrituras vemos que los coreitas, Dios los había asignado para la misión de la música y del canto en los servicios del santuario. Podemos ver que ellos eran personas importantes, hacían un trabajo bien especial en la obra del Señor. O sea, no eran sacerdotes ellos, pero eran ministros en los servicios del santuario. Ministraban. O sea, como quiera tenían también un papel importante, un privilegio importante que hacer. Y cuando vemos aquí a Datán y a Abiram, pues igual ellos eran príncipes de la casa de Rubén. O sea, estos pretendían para sí el derecho de liderazgo civil en Israel. Se puede decir que también ellos eran especiales, pero Ión, que pertenecía también aquí a la tribu de Rubén, como quiera ellos realizaban algo muy especial en el santuario, todos estos. Y estaba aquí viendo, hermanos, de que lamentablemente ellos conspiraron y no les bastó nada más conspirar ellos tres, sino que comenzaron a hablar en secreto, en mal, y dice que tomaron a 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre. Imagínate, esto quiere decir que eran personas distinguidas en la asamblea, porque si eran del consejo, eran personas bien especiales. Se supone que eran pues muy inteligentes y sabían cómo resolver los problemas que habían en el pueblo. Y luego dice que si eran varones de nombre, eran personas tenidas en alta estima. La gente los consideraba como personas pues al cual había que obedecerles hasta cierto punto. Entonces aquí vemos que ellos hicieron esta gran conspiración. Pero es importante, hermanos, que en el libro de Salmos 106:16 nos dice que tuvieron envidia de Moisés en el campamento y de Aarón, el santo de Jehová. Aquí podemos ver entonces que esto fue motivado por envidia. Vemos otra vez nuevamente el problema de la envidia en el pueblo, a pesar de que más antes, como unas 2 semanas antes que estudiamos acerca de esto, vemos que nuevamente ellos vuelven a caer en el mismo pecado de la envidia y ahora están haciendo esta conspiración a Moisés.
Si tú te fijas, la autoridad civil la desempeñaba Moisés. Sí. Y digámoslo así, la autoridad religiosa o eclesiástica la desempeñaba Aarón, asignada por Dios. Yeah. Tenemos a Coré, que no está satisfecho con lo que Dios le ha asignado, que es dirigir el ministerio de la música en el santuario, y que quiere ser sacerdote, y está peleando prácticamente en su corazón por ese puesto. Y tenemos a los rubenitas, que envidian la autoridad civil de Moisés, por ser ellos, pues de los primogénitos, están como resentidos, ¿verdad?, de que esa parte no la desempeñen. Y entonces nosotros vemos que la envidia por los puestos es algo que lamentablemente ha brotado en el corazón de estos tres hombres, Coré, Datán y Abirán. O ya no se menciona, algunos han especulado de que a lo mejor reaccionó y se retiró de la conspiración, pero nosotros vemos que esto es lo que los movió a ellos, e incitaron a 250 líderes más para que se unieran en esa rebelión que había brotado en su corazón, como dice el Salmo, motivada por la envidia. Te pregunto, ¿el pueblo remanente de hoy experimenta los mismos problemas? Lamentablemente sí, porque pues la envidia sigue existiendo. Es un mal que Satanás ha puesto muy bien en el corazón del ser humano, del que le permite, porque cuando nosotros estamos de repente nos alejamos o nos descuidamos del estudio de la palabra, de hacer las cosas como a Dios le agrada, el diablo viene e implanta estas malas acciones en las personas. Entonces, esto se da hoy en día, esto es bastante como popular, podríamos decir, que se da, que la gente entra en envidia por qué sé yo, por algún hermano que canta bien, que ora bien, que trabaja arduamente en la obra de Dios, y de repente hay gente que no está de acuerdo con lo que hace por pura envidia. O también en el pastorado, esto existe mucho, en los ancianos. Entonces entra el problema de la envidia y como quien dice, no, yo quiero hacer también esto, yo también, si tú eres, yo también lo quiero hacer. Entonces, eso lamentablemente es un pecado que está dentro de la iglesia y que hasta este tiempo debería de ser erradicado ya. Cada vez que surgen nombramientos en una congregación, brota el espíritu de Coré, Datán y Abirán en el corazón de algunos, que están deseando ocupar un puesto que él quiere, que ella quiere, y no necesariamente que Dios le dé. Y debemos nosotros, hermanos, tener mucho cuidado que ese espíritu de Coré, Datán y Abirán no se manifieste en nosotros. Es decir, que no le envidiemos al anciano, al hermano tal que tiene la posición de anciano, que no le envidiemos a él ese privilegio. Si nosotros es de diáconos que el Señor nos tiene, o nos tiene de director de un ministerio y no de anciano, hermanos, gocémonos en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Estos hombres, lamentablemente, Coré, Datán y Abirán no estaban satisfechos con lo que Dios les había asignado. Ellos querían el puesto de Moisés y el de Aarón. Y miren hasta dónde los llevó. Es algo que debemos en este momento evaluar en el corazón muy hondamente, hermanos. Si habrá en nosotros algún espíritu de envidia para contra algún hermano de la iglesia, para contra algún líder de la iglesia que hoy por hoy ostenta el cargo que no tenemos y que quisiéramos tener. Cuidado, hermanos. Aquí creo que el Señor nos está diciendo cómo se dan estos males en el pueblo y cómo nosotros deberíamos muy inteligentemente detectarlos y en oración pedirle que los desarraigue de nuestra vida. Y lo peor, pastor, que como podemos ver aquí, que en veces pensamos que esto puede ser de personas que no son muy influyentes, que no estudian mucho, que son, como dice aquí, tumultos populares, o sea, gente que uno dice, pues se nota en su espiritualidad que no están bien. Lamentablemente es de gente que está preparada,
Y eso lo podemos ver muy palpable muchas veces dentro de nuestra iglesia o de otras iglesias, que la gente que más estudia, la que están más preparados, son los que tienden a tener este tipo de envidias. Entonces, yo creo que mientras más aprendamos de la palabra de Dios, mientras más estemos más metidos en estudiar, en aprender, debemos de pedirle al Señor que siempre nos guíe a hacer lo correcto, porque eso nos puede llevar a otro lado también. Eso es lo que hizo que esta rebelión fuera diferente a la otra, porque como tú acabas de decir, la otra era más que todo impulsos del populacho, como es el espíritu de profecía, y esta fue planificada por líderes. Esta fue, como dice la sierva del Señor aquí, toda una conspiración de hondas raíces y grandes alcances, porque estamos hablando que es el liderazgo que influye sobre otros, buscando que se unan en la rebelión. Hay que, hermanos, analizar, como dije hace un momento, todo lo que nos mueve a hacer las cosas para el Señor, y que no haya nada de esos espíritus en nosotros. En los ministerios de sostén propio, en las iglesias adventistas, en las iglesias que sean, de pentecostales, de las que sean, siempre va a haber alguna persona por ahí que puede incitarnos a envidiar el privilegio que Dios le ha dado a alguien más. Debemos entender de que esto era contra lo que Dios había determinado. Y tenemos que tener también aquí un equilibrio, porque a veces podemos utilizar estos textos para acuerparnos como pastores o como líderes para que nadie proteste, y aún haciendo lo malo. Lo que nosotros tenemos que tener aquí es el hecho claro de que esto fue contra algo bien palpable que Dios había determinado, que eran Moisés y Aarón los que iban a llevar esa parte. Bueno, creo que deberíamos de pasar a la siguiente pregunta ya, porque ante esa rebelión Moisés propuso que se hiciera entonces una prueba para ver a quién Dios quería en el liderazgo. ¿Y qué prueba propuso Moisés a los conspiradores para demostrar el divino llamado aquel día? Bueno, vamos a leer siempre en número 16, ahora del 4 al 7 y luego del 16 al 18. Del 4 al 7. Y cuando lo oyó Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y será que el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Basta ya de vosotros, oh hijos de Leví. Y hoy vamos a leer del 16 al 18. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. Y tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de la congregación con Moisés y Aarón. Bueno, hermanos, yo puedo ver en esta lectura cómo Moisés no hay duda que tiene el Espíritu de Dios, porque en este momento Moisés está poniendo entonces a prueba el liderazgo. Aquí Moisés va a demostrarle a ellos cómo, al tomar esos incensarios, encender ese incienso, cómo se va a manifestar el Señor, y ahí les va a demostrar a ellos quién realmente es el líder que Dios ha puesto para que los guíe a ellos. Bueno, incensarios. ¿Quieren sacerdocio?
pues hagan los incensarios y hagan la labor de sacerdotes mañana. Algo que el sacerdote hace, que es de ofrecer incienso, háganlo ustedes también mañana. Y mañana se va a saber a quién Dios quiere para este trabajo. Si al que ha escogido ya o a ustedes. Efectivamente, dice que así sucedió. Coré y todo su séquito tomaron cada uno su incensario, se acercaron delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, porque pues, todos ellos los que estaban involucrados, y Aarón también, y pusieron fuego, echaron ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Así nosotros vemos que Moisés hace la prueba, hace la propuesta de que sea Dios quien resuelva las cosas. Pero es interesante ver también que Moisés ora para hacer esta propuesta. Moisés le pide a Dios sabiduría, se inclina sobre su rostro y después es que le propone a Coré y a todo su séquito los que acabo de mencionar. No hay nada aquí, hermanos, hecho o propuesto por un impulso humano. Este es el resultado de la oración. Aquí también debemos aprender, cuando por alguna razón es cuestionado lo que hacemos porque Dios nos ha puesto a hacer algo, aquí aprendemos de cómo tenemos que reaccionar en oración, pedir a Dios sabiduría. No debemos tomar por nuestra propia mano la, acción correspondiente sin consultar al Señor. Moisés nos enseña que ante las críticas, ante las murmuras, ante la oposición, el líder del Señor debe orar. Ya después que oró, miren ustedes, lo mismo que le dijeron a él y a Aarón, basta ya de ustedes, él también entonces se los aplica a ellos y les dice, basta ya de vosotros, hijos de Leví. Aquí prácticamente, pues Moisés les reitera lo que ellos dijeron. Esto os baste, hijos de Leví. Ahora, el pueblo de alguna manera simpatizaba con estos rebeldes. Todo esto, hermanos, que nosotros estamos mirando acá, es porque esta gente estaban resentidos, como decía la pregunta anterior, estaban resentidos por la decisión del Señor de que ellos tenían que deambular por el desierto durante 40 años debido a la rebelión en Cades. Ahora el pueblo en alguna manera apoya a estos rebeldes, a estos conspiradores. ¿Por qué el pueblo, María Elena, se inclinaba a simpatizar con esos rebeldes? ¿Qué dice el Espíritu por decir? Bueno, el libro Patriarcas y Profetas, página 419, nos dice: a los que yerran y merecen reprensión, nada les agrada más que recibir simpatía y alabanza. Por eso es que ellos se inclinaron a Coré, porque ellos sentían que Coré les estaba diciendo algo que ellos mismos querían escuchar. O sea, si Coré estaba mal, todos estos a los cuales él estaba diciéndoles, si estos ya tenían algo en contra de Moisés, como quien dice, pues este va a ser nuestro líder, porque lo que él dice es cierto. ¿Por qué? Porque ellos mismos, porque una parte del pueblo también estaba con esas envidias, decían, no es posible, estamos como estamos por Moisés. Como quien dice, él es el culpable de todas las cosas que nos están pasando. Entonces, por eso dice aquí que a los que yerran y merecen reprensión, nada les agrada más que recibir simpatía y alabanza, porque no quieren oír nada que les digan, estás mal, sino que quieren oír alguien que les diga, no, pues está bien, sí tienes razón. Alguien que les dé la razón cuando ellos saben que definitivamente están mal. ¿Qué sigue diciendo el don profético? Luego nos dice en los dones espirituales, en el tomo 4A, en la página 31.
nos dice, el pueblo pensaba que si Coré podía guiarlos y animarlos y hacerles reflexionar sobre sus actos justos, en vez de recordarles sus fracasos, tendrían un viaje muy pacífico y próspero. Y sin duda Él los guiaría, no hacia atrás y hacia adelante en el desierto, sino a la tierra prometida. Expresaron que era Moisés quien les dijo que no podían entrar en la tierra y que el Señor no había dicho eso. O sea, como quien dice, Moisés es el que está inventando aquí. El Señor no ha dicho que no vamos a entrar a la tierra prometida. Es Moisés el que nos está diciendo estas cosas. Mejor tomemos a Coré como nuestro líder, porque él no nos va a andar de aquí para allá dando vueltas en este desierto. No, al contrario, nos va a animar, nos va a decir cosas bonitas, no nos va a reprender, ni nos va a estar haciendo que pensemos en las cosas malas que hemos hecho. No, el Coré nos va a llevar hacia adelante, directo a la tierra prometida, según ellos. Por eso es que lo querían como líder. Sabes que es interesante lo que la sierva del Señor dice acá. El pueblo pensaba que si Coré podía guiarlos y animarlos y hacerles reflexionar sobre sus actos justos, en vez de recordarles sus fracasos, tendrían un viaje muy pacífico y próspero. Por eso buscaban otro líder. Mis hermanos, ¿cómo está ocurriendo lo mismo en la iglesia hoy? A la gente no le gusta que se le reprenda. No le gusta. Quieren ir al cielo todos con sus joyas, con sus pinturas, con sus falditas cortas, con sus desnudeces ahí en la iglesia, y los líderes que no les digan nada, y los líderes que solo les hablen del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de las promesas de Dios, de la prosperidad, y a esos líderes les sueltan miles de dólares en diezmos, y esos son los líderes que quieren. Qué triste. Y en el pueblo remanente todavía se da eso. Vayan ustedes a ver las iglesias de los pastores del pueblo remanente, entre comillas le voy a poner, de los pastores liberales, vayan a ver cómo están. Están llenas de gente. Gentes pintadas, gentes adorando con una música que es más una mezcla de lo santo con lo profano. Allí, hermanos, hay todo un montón, digámoslo así, de gente felices con ese ministro liberal que les habla lo que ellos quieren oír. Ahí están contentos con ese Coré que les está diciendo vamos para Canaán y adelante a Canaán, y así, engañados con esa condición. Vayan a otra iglesia de otro ministro muy conservador, muy apegado a la escritura, que le dice al pueblo, hermanos, hay que dejar las mundanalidades, hay que buscar más la santidad. Ya dejemos de andarnos pintando el cabello, dejemos de andarnos pintando las uñas, dejemos de andarnos pintando los ojos, las pestañas, las cejas, dejemos de andar. Hermanos, vaya usted con un pastor así que le dice al pueblo, a las mujeres, anden como mujeres que profesan piedad, como dice la escritura. Vayan ustedes a una iglesia donde ese ministro le dice a los hombres, hermanos, ya de una vez pongámonos serios con el Señor, llevando una vida santa. Vayan a esa iglesia, vayan a ver cuántos hay. Hay unos poquitos. Y no les gusta mucho porque los que escuchan eso dicen, no, ese pastor lo que hacen es criticar, es criticón. Qué triste. Hermanos y hermanas, como dice la sierva del Señor, la gente se le unía a Coré, porque Coré les iba a recordar, o les iba más bien a animar, les iba a guiar y hacerles reflexionar sobre sus actos justos que hay, miren qué justos son, en vez de recordarles sus fracasos. Termino la lección este día con mi esposa hoy, animándoles, hermanos, a que no nos dejemos engañar. No busquemos a los Coré, Datán y Abirán, que tristemente engañan al pueblo, haciéndoles creer que Dios los está guiando, cuando los está guiando realmente un espíritu de engaño en esa manera. Y también
les hago el llamado para que los que estamos en el pueblo remanente, hermanos, desarraiguemos de nuestro corazón toda envidia y todo aquello que nos lleve a estar codiciando los puestos que dan en la iglesia o los puestos que tiene tal o cual hermano. Donde Dios te haya puesto a trabajar, hermano, allí gózate, allí deleítate, allí sirve. Y si no te dan un puesto, mira el gran puesto que hay afuera, de evangelizar a la gente, de dar testimonio de la verdad, de ayudar al prójimo. Ese puesto es el que debemos de anhelar. Dios nos ayude, hermanos, para que no haya en nosotros espíritus de envidia que nos lleven a conspirar contra ningún hermano y que tampoco andemos siguiendo personas que no nos señalan los fracasos, sino que nos señalan solamente lo aparentemente bueno que tenemos y ahí nos van engañando. Hay mucho que aplicar aquí, pero con esto es suficiente para caer de rodillas y pedir a Dios sabiduría. Sí. ¿No les parece? Vamos a orar. Gracias, Padre, por enseñarnos a través de esta lección lo que no debemos tener en el corazón, como es la envidia. La envidia lo llevó, Señor, a Coré, y lo mismo a Datán y a Abirán, a querer los puestos de Moisés y Aarón. Y con ese espíritu de envidia, Señor, prácticamente llevaron a 250 líderes con ellos. Y qué lamentable que esto, Señor, pues el pueblo simpatizaba con ellos, porque nunca les señalaban sus fracasos, sino que más bien los guiaban y los animaban a seguir adelante, aún en la condición en la que estaban. Ah, Padre, creo que hay una gran lección aquí para nosotros. Primero te rogamos, por favor, que todo espíritu de envidia que podamos tener contra cualquier hermano, contra cualquier líder de la iglesia, que tú nos lo quites, por favor, de nuestro corazón. Que no envidiemos a nadie por la posición que tiene en la iglesia, por lo que hace para ti. Simplemente nos gocemos en servirte en lo que tú nos pongas a hacer. Pero también te rogamos que le despiertes, Señor, que abras los ojos de todos aquellos hermanos que están bien felices con aquel Coré que les hace sentir que van para el cielo en la condición en que están y no les hace ver sus fracasos o sus debilidades mundanales que todavía poseen. Te rogamos, Señor, que despiertes a tu pueblo, que despiertes a tus hijos para que tengan discernimiento. Amén. Y ayúdanos, Señor, para que nosotros también seamos guiados por el Espíritu Santo, de tal manera que estemos bajo tu liderazgo primeramente y bajo el consejo de aquellos que verdaderamente siguen tu consejo. Rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe de tal manera que no seamos arrastrados por el engaño de los Coré, Datán y Abirán que existen en este tiempo. Rogamos sabiduría. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.